El martillazo del subastador resonó en el valle congelado como un disparo, seco e indiferente, como si estuviera vendiendo un mueble roto en lugar de a un hombre que sostenía a un recién nacido contra su pecho. Nadie sabía exactamente cómo Ella Dawson había terminado allí, de pie sobre tablas de madera astilladas con el viento atravesando su abrigo roto, pero todos en aquel pequeño pueblo de montaña habían escuchado alguna versión de su historia. Alguna vez fue el hombre más fuerte de la región, un leñador callado que podía cargar el doble de peso que cualquier otro trabajador y aún así encontrar tiempo para ayudar a un vecino a arreglar una cerca rota antes del atardecer. Pero la tragedia tiene la costumbre de encontrar primero a las almas más bondadosas, y en el transcurso de un solo invierno, Eli lo perdió todo, su hogar, su sustento y a la única mujer que había amado. Ahora, todo lo que le quedaba era el pequeño bulto entre sus brazos, envuelto en una manta de lana descolorida que había pertenecido a su difunta esposa. El bebé se movió contra su pecho y dejó escapar un suave llanto que hizo que la multitud se moviera con incomodidad. La gente se había reunido más por curiosidad que por crueldad, pero cuando el subastador explicó que las crecientes deudas de Eli habían obligado al tribunal a confiscar todo lo que poseía, incluido su contrato de trabajo por los próximos 10 años, muchos rostros se endurecieron con practicidad. Un hombre que ni siquiera podía alimentarse a sí mismo no tenía derecho a criar a un niño, pensaron. Alguien más podría ponerlo a trabajar, tal vez incluso quedarse con el bebé como parte del trato. La puja inicial es de $100 por el hombre y el niño, anunció el subastador. Eli no levantó la vista. Sus ojos permanecieron fijos en el rostro del bebé, memorizando cada pequeño rasgo como si intentara grabarlo en su alma antes de que se lo arrebataran. La madre de la niña había muerto al traerla al mundo apenas 3 noches atrás en una cabaña abandonada durante una tormenta de nieve, y desde entonces Eli había pasado cada momento preguntándose cómo podría mantenerla con vida cuando apenas podía mantenerse en pie. La primera oferta llegó con duda por parte de un hombre con abrigo elegante que era dueño de una de las compañías madereras cercanas. Ni siquiera miró al bebé cuando levantó la mano. 100. Otra siguió rápidamente. 150. Las cifras comenzaron a subir, cada una resonando en el pecho de Eli como un martillo contra la piedra. Con cada nueva oferta, la realidad de lo que estaba ocurriendo lo aplastaba más. No solo estaba perdiendo su libertad, estaba perdiendo la oportunidad de ser padre. Una ráfaga de viento cruzó la plataforma y el bebé comenzó a llorar de nuevo, esta vez más fuerte. Eli la meció instintivamente, susurrando la misma canción de cuna que su esposa solía tararear en las noches tranquilas cuando el mundo parecía seguro y lleno de promesas. Entonces, justo cuando el subastador estaba a punto de aceptar una oferta de $300, una voz atravesó a la multitud. 500. Todas las cabezas se giraron. Una mujer estaba de pie en el borde de la multitud, con la mano apoyada de forma protectora sobre la curva de su vientre embarazado. Parecía fuera de lugar entre los abrigos pesados y los gorros de piel, con un sencillo vestido azul bajo un chal desgastado que apenas ocultaba su estado. Sus mejillas estaban enrojecidas por el frío, pero sus ojos eran firmes e inquebrantables cuando se encontraron con los de Eli por primera vez. El subastador parpadeó sorprendido. Señora, ¿está segura de que entiende lo que se ofrece aquí? Este hombre viene con deudas y responsabilidades, y el niño. Entiendo, dijo ella en voz baja. 500. Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos la reconocieron como Maura Whittaker, la viuda que se había mudado a la vieja granja en las afueras del pueblo después de que su esposo muriera en un accidente minero la primavera anterior. Otros simplemente miraron su vientre y negaron con la cabeza, incapaces de comprender por qué una mujer a punto de dar a luz querría asumir otra boca que alimentar, y mucho menos a un hombre destrozado. 600, respondió el dueño de la maderera con irritación. Mara no dudó. 700. El subastador miró entre ambos, sintiendo la oportunidad de una mayor comisión pero también una creciente tensión que lo inquietaba. Eli, mientras tanto, sintió algo moverse dentro de su pecho por primera vez en días, una sensación frágil y desconocida que podría haber sido esperanza si se hubiera atrevido a nombrarla. 800, espetó el hombre. La mano de Mara se apretó ligeramente sobre su vientre. 1000.
El silencio cayó sobre el valle. Nadie habló. Incluso el viento parecía haberse detenido, como si las montañas mismas estuvieran esperando ver qué sucedería después. El dueño de la maderera bufó por lo bajo, pero no dijo nada más. $1000 era más de lo que valía el contrato de trabajo de Eli, especialmente con un recién nacido. El subastador tragó saliva antes de golpear su martillo. Vendido. El sonido resonó como un disparo. Eli apenas tuvo tiempo de procesar lo que había ocurrido antes de que Mara avanzara, sus botas crujiendo sobre las tablas cubiertas de escarcha mientras subía a la plataforma. De cerca, parecía más joven de lo que él había imaginado, aunque las líneas alrededor de sus ojos sugerían que había conocido su parte de dolor. No habló de inmediato. En cambio, extendió la mano lentamente, como si se acercara a un animal herido, y tocó el borde de la manta del bebé. ¿Cómo se llama?, preguntó. La garganta de Eli se tensó. Esperanza. Mara sonrió suavemente. Entonces llevemos a Esperanza a casa. La granja era pequeña pero cálida, con un fuego ya crepitando en la chimenea cuando llegaron. Mara había preparado una cuna en la esquina del dormitorio y una tina de agua tibia para el bebé, moviéndose con la eficiencia silenciosa de alguien que había aprendido a sobrevivir preparándose para lo peor. Eli se quedó torpemente cerca de la puerta, sin saber dónde pertenecía en esta nueva realidad. Esperaba que ella lo tratara como mano de obra contratada o peor, pero en cambio, le entregó un tazón de estofado y señaló una silla. Deberías comer, dijo. Necesitarás fuerzas. Los días se convirtieron en semanas, y lentamente el ritmo de su vida compartida comenzó a tomar forma. Eli reparó la cerca caída y cortó leña mientras Mara cuidaba el huerto y se preparaba para la llegada de su propio hijo. Por las noches, se turnaban para mecer a Esperanza cuando lloraba, su agotamiento suavizado por el extraño consuelo de no estar solos. Pero no fue hasta la primera nevada de primavera, una tormenta inesperada que cubrió el valle de silencio, que todo cambió. Mara entró en trabajo de parto poco después de la medianoche. El dolor llegó repentinamente y con violencia, dejándola sin aliento mientras se aferraba al borde de la mesa. Eli nunca había ayudado en un parto antes, pero el recuerdo de haber perdido a su esposa ardía tan intensamente en su mente que se negó a permitir que la historia se repitiera. Durante horas, permaneció a su lado, haciendo todo lo posible por mantenerla tranquila mientras la tormenta rugía afuera y el camino al pueblo se volvía intransitable. Cuando el bebé finalmente llegó justo antes del amanecer, su llanto llenó la granja con un sonido tan puro y vivo que Eli sintió que algo dentro de él se abría. Mara se dejó caer contra las almohadas, lágrimas corriendo por su rostro mientras alcanzaba a su hijo. «Nos salvaste», susurró. Eli negó con la cabeza, incapaz de hablar. Semanas después, mientras la nieve se derretía y el valle comenzaba a florecer, Mara le entregó un documento doblado. «¿Qué es esto?», preguntó. «Tu libertad», respondió ella. Eli la miró confundido. «No te compré para poseerte», dijo suavemente. «Te compré porque nadie más veía lo que valías. La deuda está pagada. Puedes irte cuando quieras». Miró a Esperanza, que dormía pacíficamente en sus brazos, luego al pequeño niño acurrucado contra el pecho de Mara. «¿Y si no quiero irme?», preguntó. La sonrisa de Mara fue cálida y firme. «Entonces puedes quedarte». Años después, la gente contaría la historia del día en que un hombre destrozado de las montañas fue subastado con un recién nacido en sus brazos y como una viuda embarazada dio un paso al frente para llevárselos a ambos. Pero lo que no verían serían los momentos tranquilos que siguieron, las risas resonando en la granja, los niños persiguiendo luciérnagas al anochecer y el hombre que una vez se creyó perdido aprendiendo que a veces, el mayor acto de compasión no es salvar a alguien de su dolor, sino darle un lugar donde sanar. Porque al final, no fue la subasta lo que cambió la vida de Eli Dawson. Fue la mujer que vio una familia donde todos los demás veían una carga, y eligió amar de todos modos.